en este pensamiento, uno de los anhelos más grandes y deseos más grandes de cada uno de nosotros es poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Dios nos habla a través de muchas maneras. Dios habla a nuestra vida a través de muchas maneras. Dios nos puede hablar a través de una predicación. Dios nos puede hablar a través de escudriñar la palabra del Señor, es decir, de buscar la palabra de Dios. Dios nos puede hablar a través cuando oramos, cuando le buscamos, como esta semana que tendremos semana de consagración. Dios nos habla cuando empezamos a calibrar nuestro oído espiritualmente para poder escuchar su voz. Nos metemos en la frecuencia divina y absteniéndonos de todo lo que de todos nuestros deseos, de todo de lo que es el diario vivir, y nos apartamos exclusivamente para la búsqueda del Señor. Y cuando lo hacemos así, cuando lo hacemos de esta manera, nuestro oído espiritual empieza a calibrarse, empieza a acomodarse en la frecuencia donde Dios nos llama, donde Dios nos habla. Y cuando estamos ahí es mucho más fácil escuchar la voz de Dios. No le sorprenda esta semana que estaremos orando y ayunando, no le sorprenda escuchar la voz de Dios. No le sorprenda que algo que estuvo pidiendo con mucho tiempo, el Señor empiece a escuchar respuesta de parte de Dios, porque lo que hacemos es que empezamos a quitar los ruidos que hay a nuestro alrededor, los ruidos de la vida, los ruidos de nuestra vida cotidiana, del diario vivir, y poco a poco empezamos a quitar todos los ruidos para enfocarnos en lo que Dios quiere hablarnos. Y nosotros deseamos y anhelamos que Dios hable a nuestras vidas, escuchar la voz de Dios. De lo contrario, cuando no escuchamos su voz, yo creo que algunos de nosotros hemos pasado de repente por estos procesos, por estos momentos donde no se escucha la voz de Dios, donde estás en momentos de tu vida donde necesitamos dirección y pareciera ser que Dios no está ahí. Yo no sé si alguien ha experimentado algo similar. Pareciera ser como que Dios no está, como que Dios atiende a todos los demás excepto a mí. Pareciera que Dios no me escucha, y es cuando más que nunca anhelamos y decíamos: Señor, necesito escuchar tu voz. Y cuando nosotros nos encontramos en estos momentos de vida en los cuales deseamos escuchar la voz, pero sentimos que no está ahí, nuestra vida empieza a sentir, empieza a experimentar como si atravesáramos un desierto en el cual vamos caminando y no tenemos rumbo, no tenemos brújula, nos sentimos que no sabemos hacia dónde vamos ni qué es lo que va a pasar. Nuestra confianza en el Señor empieza a tambalear, empieza como que a caer, como que creo o no creo. Cuando llegamos a esos momentos que donde entramos a estos desiertos donde pareciera ser que no se escucha la voz de Dios, no tenemos a dónde ir, que vivimos sin dirección, cuando la voz no se escucha, pareciera ser que la vida es gris, pues los cielos están cerrados. Ha habido dos momentos registrados en la Biblia que parecieran que los cielos se cerraron. ¿Se recuerda cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac y que Dios no hablaba en todo ese transcurso, en todo ese proceso? Y Dios le dijo a Abraham: tienes que ir al monte Moria y tienes que sacrificar a tu hijo Isaac. Y dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás pidiendo lo que tú me diste? Doesn't make sense. ¿Por qué me estás pidiendo lo que tú me diste? Pero era parte de un proceso. Dios no le iba a permitir, pero Abraham no lo sabía. Y en ese transcurso Abraham esperaba escuchar la voz de Dios que le dijera: detente, hijo, nada más te estaba probando. Pero pasó el momento y pasaba cada momento y se sentía que el cielo estaba cerrado. Yo me imagino que sentía que el cielo se había cerrado para él. Hasta el último momento que llegó la provisión y le dijo: detente, Abraham, por cuanto me has mostrado que me amas mucho más que todo lo que yo pueda darte. Ese es el momento donde verás mi provisión y verás mi promesa cumplida sobre tu vida. Y el otro momento donde sí se cerró el cielo fue el momento de la cruz, cuando Jesús cargó todo el pecado, todo tu pecado y todo mi pecado, toda nuestra culpa, la cargó en la cruz del Calvario. Y en ese momento que todo el pecado estaba sobre
el Señor sobre que estaba llevando la carga del pecado, de donde se cumplía el sacrificio. Tenía que haber un sacrificio para que todo el pecado fuera abolido, es decir, todo el pecado fuera quitado, toda la culpa. Alguien estaba pagando el precio, alguien estaba haciendo una redención. He was redeeming, estaba redimiendo el precio que nosotros teníamos que pagar, y todo el pecado estaba sobre él. Y en ese momento los cielos se cierran, los cielos se cierran, y es cuando el Señor en la cruz del Calvario declara: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el cielo se cerró para él, para que nunca se volviera a cerrar para ti y para mí. El cielo nunca se cerrará para los hijos de Dios, aunque en momentos pareciera ser como si estuviera cerrado. Y cuando esos momentos ocurren, que sentimos que el cielo se cierra, cuando pasa esos momentos, sentimos que caminamos por estos desiertos. Pero cuando escuchamos su voz, su dulce voz, de nuevo, es como si el sol saliera después de un largo invierno. ¿Sí? Cuando ya a los que no les gusta el frío, y que está así frío, y que traes ahí colchas, San Marcos y de a todo, cobijas y todo, y andas todo vestido y con chamarra dentro de la casa. Oiga, y estás allá adentro como que tiene mucho frío, ya que pasa el tiempito y que empieza a salir el sol. Ay, qué rico se siente el solecito, ¿verdad? Espérese para Julio para que vuelva a decir qué rico se siente el sol. Donde las lagartijas ni salen aquí en Laredo. Está bien caliente. Y pareciera ser, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando Dios te dice no temas, yo estoy contigo, cuando empezamos a ver que Dios empieza a abrir el mar en nuestra vida, que empiezas que otra vez, como decimos, vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? Como que ay, estamos agarrando un poquito de aire. Gracias, Señor. Qué bonito se siente, que sientes la voz que estaba ahí, que siempre ha estado ahí, pero pareciera ser que la volvemos a escuchar. Y cuando escuchamos la voz de Dios, parece que sale la luz después de un largo invierno. Yo quiero decirte algo. Hoy Dios sigue hablando. Hoy Dios sigue hablando. Esperaba más amenes, amén. Hoy Dios aún sigue hablando. Eso, amén. Dios sigue hablando. La pregunta es si nosotros estamos escuchando. ¿Estamos escuchando lo que Dios está hablando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Porque Dios habla constantemente. Dios nos habla constantemente y Él quiere tener comunicación con nosotros. Él quiere tener comunicación con sus hijos. La pregunta es si nosotros estamos escuchando. Porque vivimos vivimos en otro, a veces en otra frecuencia. En otra frecuencia vivimos y estamos constantemente apurados en la vida, en el trabajo, atendiendo la familia, nuestras responsabilidades diarias y las responsabilidades extras que nos echamos, en los que debemos aquí, que debemos acá, que estamos construyendo aquí, que necesitamos esto en casa, y como que todo empieza a abrumar. Los problemas, aparte, a veces vienen problemas familiares o metas. No necesariamente todo tiene que ser problemas, a veces metas que uno se propone en llegar a ser, y estás concentrado en conseguirlas en la escuela, y que viene tiempo de exámenes y estás concentrado y nos concentramos en muchas cosas para poder sobresalir y caminar hacia adelante. Y en ese transcurso donde estamos caminando, donde estamos avanzando, empezamos a dejar de escuchar lo que Dios nos está hablando. Yo no sé si nos ha pasado. Yo creo que todos los matrimonios que estamos aquí, o incluso los muchachos también les ha pasado, que a veces te está hablando tu esposo, tu esposa, especialmente cuando estamos en el teléfono, ¿verdad? Y está uno en el teléfono y lo oye, fíjate que quién sabe qué está pasando, y tú qué piensas. ¿Ah? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado así que no, a mí siempre me lo hacen, pastor? Yo nunca lo hago eso, siempre me lo hacen a mí. O que estás bien clavado está bien clavada la hermana con la novela.
¿verdad? Y te dice, le dice el hermano, oiga, oye, qué onda, mi amor? ¿Qué hay de cenar? Espera, ¿eh? Y está bien clavada con la rosa de la Lupita, dijo. Oye, y que estamos en otro momento porque estamos poniendo nuestro enfoque en otra cosa, ¿verdad? Hablas a los niños, hey, te da tu mamá, ayúdale a bajar el mandado. Y ahí está el niño. Y hasta ni cierran la boca. Cierran la boca, se le meten las moscas. Oye, están bien clavados y hey, te estoy hablando, hey, hasta que no le quites el teléfono, le pones la mano encima. O sea, no es porque lo haga adrede o algo, es porque estaba enfocado en otras cosas. No es porque sea malo, ¿verdad? Aunque a veces de repente nos hacemos que no escuchamos. Pero lo que quiero decirte es que a veces estamos enfocados en otras cosas y Dios nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando hasta que nos dice, hey, acá, papito, estoy hablando. Nos pasa eso espiritualmente. Y cuando nosotros entendemos de que Dios sigue hablando, creo que nos habla el Espíritu de Dios al corazón a que pongamos un poco más atención. Dios nos está hablando porque quiere traer bendición a nuestra vida, mis hermanos. Dios quiere traer paz a tu corazón. Eso es lo que Dios desea de ti, que eso es lo que yo deseo de ti. Por eso hace un momento que le comentaba acerca de los matrimonios, mi deseo es que tú estés bien. Mi deseo es que tu matrimonio esté bien. Mi deseo es que tu familia esté bien. Me importa. Pero para esto tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos, aunque a veces no querramos. Como hace un tiempo yo le comentaba, mi trabajo como pastor, disculpe que ando aquí acomode, que esta cosa se está mueve y no se deja. Mi trabajo como pastor es que usted haga lo que no quiere hacer. Ándale, un tal de las luces. Ahí está. ¿Qué pasó, mi amor? Desprogramar. Ahí está. Eso es. Y dijo Dios, hágase la luz. No estoy predicando eso, ¿verdad? Le va de nuevo. De buenas que no me desconecté. Mi trabajo es que usted haga lo que no quiere hacer para que usted logre llegar a ser lo que usted quiere ser. Todos tenemos buenos deseos en la vida. A ver, dígame, ¿quién no quiere tener un matrimonio feliz? Todos. Yo no conozco a nadie. A mí me gustaría sufrir bastante en el matrimonio, pastor. Que me peguen, que me engañen. Eso es lo que yo deseo, mi corazón desea eso. Que ver a mi viejo que no haga nada, holgazané, encargarme yo de toda la casa, de trabajar, de los niños, que llegue yo del trabajo y hacerle de cenar a él, y limpiar la casa, y hacerle atender a los niños. Ese es mi sueño de vida. Yo no conozco a nadie que quiera eso, ¿verdad? Yo no conozco a ningún varón que diga, a mí me encantaría que mi mujer me la haga de todos los días. En la mañana, pastor, desde que me levante, que me diga, oye, ¿en qué estás pensando? Ya vas a trabajar con tus amigos los monigotes, ¿verdad? Que ni trabajan. Estás y no sé para qué vas. Yo deseo eso, pastor, que llegue bien cansado de trabajar y que la casa esté cochina, que esté sucia, mis niños sin comer. Ese es mi deseo de vida. Yo no conozco a ninguno que tenga deseos de vivir así. Todos tenemos buenos deseos. Deseos de que nuestro matrimonio funcione, que nuestros hijos sean felices, que hagan las mejores decisiones. Todo eso, yo creo que todos tenemos esos buenos deseos, pero para llegar ahí tenemos que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Y una de las maneras o la mejor manera de hacerlo es que nuestra familia sirva al Señor. Que nuestra familia, que para qué, para que Cristo cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, y que cada uno de nosotros podamos experimentar el amor de Dios y que podamos darlo hacia nuestros cónyuges o hacia nuestros hijos, hacia nuestras familias. Pero se necesita trabajo. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Las cosas no son dulcitos en peras nada más, hermanos, de peras en dulce.
No. Se tiene que trabajar, se tiene que invertir tiempo, se tiene que invertir esfuerzo, se tiene que invertir. Usted invirtió tiempo para estar hoy, esta tarde, en este lugar. Se preparó desde temprano, fueron a agarrar el desayuno temprano para que pudieran, o tempranito se levantaron, hicieron sus huevitos ahí con unas tortitas de harina, así, hermanos, con frijolitos y una salsita de quesito en salsa, así bien bañado, y una cocota bien helada. Ay, de verdad, todos los hermanos, aleluya, aleluya. Con la barbacoita, ¿verdad? Así con su repollito y cilantro, como en el otro lado. Como dijo allá en los del otro lado, chavos, picadita, así con una salsita verde, así calientita, con tortitas amarillitas. Padre Santo, qué rápido agarra monte el pastor cuando habla de comida. Oiga, invirtió tiempo usted, mis hermanos, en estar aquí temprano, en llegar, en peinar a los niños, si tenemos niños chiquitos, en cambiarlos, en darles una planchadita, ¿verdad? Que no lleguemos como que le sacamos la camisa de una botella. Todos, para estar aquí usted invirtió tiempo. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que el Señor está transformando nuestras vidas cada vez que estamos en este lugar, porque queremos cambiar, porque queremos mejorar, queremos que nuestro mejor yo, cada vez que nosotros estamos de la presencia del Señor, pueda seguir transformándonos para que yo pueda mostrar el amor de Cristo a los que están conmigo. Ese es nuestro deseo, ese es mi deseo para usted, ese es el deseo de Dios para usted. Pero para que todo esto se haga una realidad y no sea solamente un sueño guajiro, donde llegamos a la iglesia y un día tendré mi familia bendecida, pero quién sabe si vaya a pasar. O sea, para que se haga una realidad, usted y yo, es necesario que podamos escuchar la voz de Dios que nos dirija. A la voz de Dios, hermano, nos habla en todo momento. En medio de la bronca, ¡pum!, se aparece la voz de Dios. Justo cuando le vas a dar un golpe debajo del cinturón a tu cónyuge, cuando están aventando un tiro y que ya le quieres decir, estás igual que tu mamá. Ya cuando quieres decir, y y te dice el Espíritu de Dios, cállese la boca. Y eso te mete el freno. Y nos pasa como Moisés, ¿verdad? Que se nos pegan las balatas. Mejor así me quedo. Y eso sé qué significa, que el Espíritu de Dios está transformando tu vida. Porque antes, no, hombre, le hubieras dicho hasta de lo que se fuera a morir. Y luego a los 10 minutos, perdóname. Pues ya que dijiste todo, ¿verdad? Sacaste todo el ponzoñazo viejo. Pero eso significa que Dios está trabajando en ti. Poco a poco está transformando tu vida. Y todo eso es cuando podemos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios que te dice, aquí, cuidado. Que te dice, camina por acá. Cierra esa puerta. Acá tengo otra para ti. Y poco a poco empezamos a escuchar esa voz. La voz que dice, es domingo, no, hombre, me dormí como hasta las 4:30 de la mañana, no quiero ir al culto, no quiero ir a la iglesia. Y es la voz que te dice, levántate porque es necesario ir a dar gracias. Esto está bueno, Señor. Vamos a dar. Así esa voz yo la oigo todos los martes a las 6. Y ese pastor, ¿por qué se le ocurre hacer oración a las 6? Dije, pues soy yo. Dije, no, Señor, no quiero ir. Estoy levantándome y todo, y no puedo, hermano, levantarme. Como les decía ayer a los de adoradores, I'm not a morning person. Mi esposa, a las 7 de la mañana ya está así, sunshine. Baby, andamos de vacaciones. Le digo, baby, vamos a disfrutar, vamos a levantarnos tarde. No, bueno, mi esposa a las 7 de la mañana ya está. Vamos, mi amor, vamos. Y entonces, algunos de nosotros somos así, ¿verdad? Pero entendemos que es necesario. Y empezamos a escuchar la voz de Dios que nos impulsa a hacer lo que el Espíritu desea de nosotros.
Porque Dios espera cosas de ti, de tu vida, de ti. Dios espera cosas, ver cosas de ti, ver destellos de que te importa la presencia de Dios. Y cuando empezamos a escuchar su voz, nos es un poco más fácil estar encarrilados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque le voy a decir algo, y no me dejará mentir. Cuando tomamos decisiones que no le agradan a Dios, ahí nomás nos va en feria. Cuando Dios te dijo, por ahí no, a mí no pasa nada, nada más tantito, hombre. Y luego que, ¡pam! Ay, perdóname, Señor, si tan solo te hubiera hecho caso. Pues sí, ¿verdad? Y el Señor en su infinita misericordia nos perdona. Pero luego otra vez, ¡oh! Ay, perdóname, Señor. Y ahí estamos. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Ahora, no estoy diciendo que nadie tiene permitido fallar, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero lo que sí es de que nuestro corazón empieza a trabajar de una manera distinta cuando logramos escuchar la voz de Dios. Y cuando logramos escuchar su voz, podemos decirle, heme aquí. Yo te invito esta tarde a que le digas, Señor, heme aquí. Usa mi vida. Usa mi vida para tu gloria, Señor. Heme aquí, Señor. Dile, Señor, aquí estamos, aquí estoy, aquí está mi corazón. Muchachos, el que tus padres sirvan a Dios no significa que tu relación con Dios sea la mejor. Ustedes, jóvenes, tienen que buscar su relación con el Señor. Porque toda decisión que tomes en tu vida traerá consecuencias, buenas o malas. No digas, no, pues que la bendición de Dios está con nosotros porque pues mi papá sirve al Señor, ¿verdad? Pues mi mamá sirve a Dios. Sí, pero si tú tomas malas decisiones, te va a llevar la huesuda. La verdad. Las decisiones que tú tomes en tu vida te van a traer bendición o van a traer momentos de dolor de cabeza y de migrañas en tu vida. ¿Por qué tenemos que querer pasar a experimentar por esas cosas fuertes en nuestra vida? Porque pues a veces es más fácil, porque Dios demanda compromisos de nosotros. Demanda, como decíamos hace un momento, hacer lo que no queremos hacer. Pero el camino en el cual nosotros hacemos lo que no queremos hacer nos trae vida y vida eterna en Cristo Jesús. Abre tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Cuando esté ahí puede indicarlo con un amén. Declara la palabra del Señor de la siguiente manera. El joven Samuel ministraba, nota esa palabra, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, nota esa otra palabra, escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Una vez vamos a leer más. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Cierre sus ojos un momento y oramos. Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que eres todo para nosotros. Hoy pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos para escuchar tu voz. No solamente en este lugar, pero que cuando salgamos de esta casa, Señor, podamos escuchar tu voz y que a cada momento podamos decirte, heme aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu voz nos dirija, que tu voz nos guíe, Señor, a justicia y a verdad, y que tu voz, Señor, nos lleve a donde tú quieres llevarnos. Te decimos, Señor, entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestro corazón y nuestra vida a ti en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Me agrada mucho, es una historia que me gusta mucho, la historia de Samuel. Samuel es un milagro de Dios. Samuel representa que Dios escucha. Usted se acuerda que su mamá no podía dar a luz, no podía tener niños, no podía tener ese privilegio, y un día su madre corre al altar, corre hacia la presencia del Señor y clamando, levantó un clamor en la presencia del Señor. Mis hermanas, todas las damas, no sabes tú el poder que tiene tu clamor delante del Señor sobre tus hijos. No dejes de orar por ellos. No deje de orar por ellos. Crea que el Señor va a hacer, que Él va a orar. Y esta mujer clamó, lloró, levantó un clamor y fue escuchada. Y Dios puso esta semilla en su vientre. Le dijo el sacerdote, a este tiempo, el próximo año, vas a estar dando a luz. Y la palabra se cumplió. Y Ana dijo, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Y cumplió su promesa, porque Dios cumplió su promesa. Y ofreció a Samuel a una temprana edad para el servicio de Dios. Y Samuel creció en la iglesia. Samuel, desde una muy temprana edad, su vida era estar en el tabernáculo. Su vida era servir en el tabernáculo. Él estaba ahí porque su vida había sido ofrecida para Dios. Por eso cuando nosotros, hermanos, cuando nuestros pequeños, nosotros no creemos en bautismo de los pequeños porque no está establecido en la palabra. El bautismo es una decisión que se hace racional de querer dejar las cosas de atrás para servir a Cristo. Es una decisión. Por eso nosotros traemos los pequeños y los ofrecemos, Señor, los entregamos, los traemos a ti para que los bendigas. Y de la misma manera Samuel vivió en la iglesia. Él vivía en la casa de Dios, ese era su hogar. Y él servía junto con el sacerdote Elí. Y cuando estos versos que acabamos de leer, los historiadores creen que Samuel tenía aproximadamente 12 años de edad, más o menos por ahí. Era un adolescente, ya no era un niño. Eso es lo que los historiadores más o menos calculan según los tiempos. Y llegó un momento donde Samuel estaba, declara la palabra del Señor que él estaba durmiendo. Y me gusta mucho que dice la palabra que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. Cuando leemos así, como que se oye muy divino, pero realmente lo que significa es el joven Samuel servía a Jehová. Entonces, eso nos habla de que no hay edad para servir el reino de los cielos. No importa cuál sea tu edad, usted puede servir al reino de los cielos. Yo estoy muy orgulloso de mi sobrino André, que no sé si está ahí, no lo veo, no está. Estoy muy orgulloso de él.
porque él siempre está pendiente en estar en todas las luces las está prendiendo, y él, su corazón es estar, quiere servir en la casa a una temprana edad, de 12, 13 años. Su deseo es estar aquí y no quiere faltar, porque su deseo es estar en la casa del Señor. El día de ayer estuvo aquí todo el día trabajando y echándole ganas a una temprana edad. Me agrada ver la disposición de los corazones en la casa desde una temprana edad. Y no solamente, solamente nuestros pequeños, porque tenemos varios chicos que a esa edad que ya están sirviendo. Tenemos los chicos acá, mis hermanos, los dos guitarristas que tenemos tienen 16 y 18 años, y están siempre en el servicio, y tenemos la gente que está siempre con un corazón dispuesto, y podrán tener 20, podrán tener 30, tener 40, y aquí estamos, pastor, vamos a trabajar. Y que qué se necesita, de 35 y de 40 y de 45 y de 50, y puedo tener 55, y qué se necesita, y sigue estando ese corazón sin importar la edad. Y a mí me agrada mucho que nuestros jóvenes sirvan la casa del Señor. Ahorita tenemos allá a Brian, que es el que está manejando ya también ahí la transmisión en vivo. O sea, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que sirvan la casa, que desde una temprana edad, mis hermanos, usted no sabe la bendición que significa eso. Que desde una temprana edad empiecen a servir el reino de los cielos, que sirvan la casa del Señor. Y me agrada ver ese corazón de servicio que hay alrededor de toda la congregación, que estamos aquí dispuestos. ¿En qué podemos servir? ¿En qué podemos ayudar? Y me llena mi corazón de ver con los corazones agradecidos. Y de esa manera Samuel a una temprana edad servía a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y en aquel entonces, mis hermanos, no se escuchaba mucho la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que en aquel entonces, en aquellos días, la palabra de Jehová escaseaba. Es decir, que como que hubo un silencio. Qué incómodos están los silencios, ¿verdad? Cuando Dios no habla, empieza a incomodarnos. Que empiezas a escuchar el silencio. Y dices, Dios, ¿dónde estás? Y por un tiempo, mis hermanos, no había palabra de Dios al pueblo. ¿Qué pasó? Pero llegó un momento que había cambios de ciclos. Y los cambios de ciclos abren los cielos. Ahí le va otra vez. Los cambios de los kairos, los cambios de los tiempos, los cambios donde termina el cronos y donde empieza el kairos. En ese cambio, los que son los tiempos de Dios, cuando hay ese cambio, los cielos se abren y se empieza a escuchar la voz de Dios. Empezamos declarando este 2018 que este 2018 iba a haber, era tiempo de cosecha, donde se cambió el 2018 y empezó un nuevo tiempo. Y el nuevo tiempo que inicia abre los cielos. Y como dijimos el domingo anterior, tenemos que ser diligentes para el momento que se abren los cielos. O sea, que se abran los cielos no significa que ahora sí vamos a descansar. No, significa que hay que trabajar más. Que hay que trabajar más para el reino de los cielos, que hay que impulsar más, que hay que perseguir más la presencia de Dios. Hay que aprovechar. Es como si le abrieran a usted, hermanos, así un banco, ¿verdad? Así de dinero, así, o con esos que parece tornado, que vuelan los billetes, ¿verdad? Y que de tanto dinero que hay, usted va a decir, no, pues no agarro, que acá voy mucho. Que siga dando vuelta alrededor de mí. No, ¿verdad? Que si ha visto los concursos, ¿verdad? Esos que te meten a una cámara y como que ponen bastantes billetes
Y luego empieza a soplar el aire y están todos los billetes volando y que todo el dinero que agarras pues se lo lleva el concursante, ¿verdad? ¿Sí ha visto esos jueguillos? Ahí tenían uno, ¿te acuerdas de dónde? Chuck E. Cheese, pero de boletitos de los niños, no me se volvían locos los niños con eso. Imagínense que digan, no, pues hay bastante dinero, no necesito. O sea, es en ese momento, es cuando más tienes que ponerte al tiro. De volada, y mételo aquí, mételo acá, y acomódalo, y que se caiga el micrófono y toda la hora. Oiga, y así, o sea, eso significa que usted tiene que trabajar más en el tiempo que se abre el viento favorable. Entonces, cuando los ciclos cambian, hay que trabajar más, hay que ponernos más, como decimos acá, más sharp. Tenemos que ponernos más precisos, darle en el blanco, empezar a darle así con ganas a la presencia del Señor. Por eso esta semana es semana de consagración, porque estamos tratando de afinar nuestro oído, nuestra mira, hermanos, para dar tiros certeros en tu vida, en tu familia, en tus negocios. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros y que todo lo que hagas sea prosperado. Ay, este micrófono no se deje, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Estoy hablando y se me mueve. Oiga, y lo que necesitamos es ser más certeros a lo que Dios está preparando para nosotros. Dios está soplando, el Espíritu de Dios está soplando bendiciones a nuestro alrededor, y es cuando más tenemos que ponernos bien al tiro para agarrar las bendiciones, para ir a tomar la cosecha, y cuando tomemos la cosecha ser diligentes en trabajar con la cosecha. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de estos cambios de tiempos? Porque usted sabe, usted se recuerda que había un tiempo donde el sacerdote establecido, ¿se acuerda? Desde Moisés fue Aarón, el sacerdote fue Aarón, y el sacerdote, hermanos, era una de las partes más importantes, si no la más importante, era como el presidente de la república, para que me entienda. El sacerdote era el que tenía el decir, vamos o no vamos, hacemos o no hacemos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Era el sacerdote encargado en Israel. Era el presidente, equivale a lo mismo que el presidente, el sacerdote. Entonces pasó de Aarón y así fue cambiando de sacerdote. Hubo una era donde los sacerdotes eran. Después llegó una era donde entran los jueces. Por eso está el libro de los jueces, Judges. Entran los jueces. Dentro de los jueces, ¿usted se acuerda de uno de los jueces? Era Sansón. Sansón era parte de los jueces. Llega a esa era de los jueces. Y de los jueces y sacerdotes eran ya de a dos. Los jueces, por ejemplo, Sansón fue traído para pelear, para luchar. La unción de Dios caía sobre ellos, hermanos, y eran parte como un ejército. Y los sacerdotes cubrían las otras. Entonces eran de a dos, y era como Dios gobernaba a su pueblo a través de los sacerdotes y los jueces. Pero llega un cambio de ciclo. Llega un cambio donde dice el Señor, ok, vamos a hacer, llega tiempo de cambio. Llega un nuevo tiempo, llega un nuevo mover de cómo lo voy a hacer. Dijo, y ahora lo voy a hacer a través de un profeta. Y el sacerdote, que era Elí, estaba cerrando su tiempo. Por eso dice la palabra que Elí ya no podía ver, ya estaba muy ancianito, estaba muy viejito y ya no podía ver. Pero para eso Dios había preparado a un muchacho desde pequeño que estaba creciendo en la casa, que estaba siendo preparado por el sacerdote, pero era un muchacho que tenía un ministerio profético, es decir, que escuchaba la voz de Dios. Y cambia el tiempo de los sacerdotes, y usted sabe todo lo que fue Samuel. Después de que fue Samuel, llegó tiempo de reyes. Por eso está el libro de los reyes. ¿Ok? Entonces cambia los tiempos. Después, del primer rey se llamaba Saúl, y el segundo rey se llamaba David.
Entonces cambia el tiempo de los reyes. Y lo más bonito de todo esto, hermanos, es que Jesús es el sacerdote de sacerdotes, es el juez por excelencia, es el profeta de profetas, es el rey de reyes, es el señor de señores, Él es el pastor de pastores, es Cristo Jesús. Y todo eso vamos viendo, cuando empezamos a analizar eso, vemos cómo se ve la imagen de Cristo en todo lo que Dios hace a través de los tiempos. Y en este tiempo llegó un momento de cambio donde cambiaba el sacerdote y entraba el tiempo profético. Declara Apocalipsis que Jesús es la profecía. Eso está tremendo. Él es la profecía, Él es la palabra. Él es la palabra profética, es la palabra que tiene, que es la palabra que crea, es la palabra creadora. Él es el verbo. Y lo vemos desde Génesis 1:1. Él es el verbo, declara Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y vimos, dice que Él era el verbo, Él era Dios, y él era la palabra, declara Juan. Y eso está tremendo, hermano, está poderoso. Y en este tiempo que cambia de los sacerdotes, cambia al tiempo de los profetas, que era Samuel. Hay un cambio de tiempo, y en ese cambio de tiempo los cielos se abren y se empieza a escuchar la voz de Dios que no se había escuchado de tiempo. Tal vez si tú y yo no hemos escuchado la voz de Dios recientemente, si hemos estado diciendo: Señor, no he escuchado tu voz, dirígenos, guíanos, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Si usted desea escuchar la voz, usted y yo tenemos que entrar en este cambio de gloria que Dios está trayendo sobre la casa, en este cambio de ciclos, en este cambio de kairos. ¿Y cómo es que puedo entrar, pastor? Sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si Samuel no empezaba a servir, nunca hubiera escuchado la voz. Está poderoso eso. Tenemos que servir a Dios, iglesia. Es tiempo de servir a Dios. Es tiempo de decirle: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Aquí está mi vida. Quiero servirte, Señor. Te entrego. ¿Qué significa servir a Dios? Entregarle nuestra vida. Eso es lo que significa servir a Dios. Entrégale tu vida. Algunos de los que no me están escuchando esta tarde han estado: me entrego, no me entrego, me entrego, no me entrego. Pues como que sí, como que no, como que sí, como que no. Pues ahí va. Antes digan que estoy yendo. Pues no sé, que el Señor me hable. Pues Dios te está hablando hoy, esta tarde. Entrega tu vida. Es tiempo de entregar tu vida. Entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi manera de ser, te entrego mi boca, te entrego mi lengua, te entrego mis deseos, te entrego mis manos, Señor, te entrego todo lo que soy, Señor, te lo entrego, es para ti. Úsalo, haz tu voluntad y no la mía. Eso significa servir a Dios. Eso significa servir a Dios. Es tiempo de servir a Dios. Es tiempo de servir su nombre, como declara la palabra del Señor, que Samuel ministraba, que él servía a Jehová. Es tremendo esto cuando lo leemos y cuando lo empezamos a entender. Servir a Dios es el primer paso para escuchar su voz. Por eso Samuel estaba en el tabernáculo sirviendo. Y declara el verso 3 que Samuel estaba durmiendo, estaba descansando en el templo de Jehová. Eso me trae buenos recuerdos a mí. Porque yo en un tiempo, cuando tenía como 15, 16 años, viví en una iglesia literalmente, aquí en Laredo, Texas. Que no tenía dónde vivir. Y una iglesia nos dijeron: pueden dormir en el templo. Y yo dormía en el templo. Estaba estudiando aquí y no tenía una casa donde estar. Y el pastor me dijo: puedes dormir en el templo. Y viví como 2 meses, 3 meses en el templo. Me acuerdo que me cenaba unas maruchan bien ricas, le echaba botanera. Y ahí yo así dormía en la alfombra. Ponía cobijas y ponía colchas y
Y dormía ahí. Dios bendiga a este pastor que un día abrió sus puertas para que yo pudiera estar ahí. Y me gustaban mucho los miércoles, porque los miércoles los hermanos llevaban de comer. Entonces los miércoles no había maruchan. Y yo nada más ahí me decían, ayúdanos con el piano. Tienen un piano. Era una iglesia presbiteriana. Y les ayudaba ahí a cantar 2 cantos en la alabanza y así. Y en la tardecita de la noche llevaban pachucos y taquitos y coquitas y donas. Y yo decía, ay, Señor. y, y siempre decía, yo un día puedo decir que como Samuel viví en el templo. Y sí, porque sí me tocó vivir un tiempecito, que verdad que lo disfruté mucho. A lo mejor se puede escuchar como que, ay, pobrecito. No, hombre, no, de verdad que estuvo con ganas. Estuvo bien padre, ¿verdad? Era bien bonito estar ahí en la casa del Señor. Y por un tiempo. Y ya después el Señor ya nos dio la oportunidad. Y ya, muchas gracias, pastor. Ya tenemos donde vivir. Listo, ¿verdad? Pero de verdad fue algo que atesoro en mi corazón. Atesoro en mi corazón. Porque fue una bendición. Y Samuel vivía. Así vivía. Desde que despertaba, estaba en el tabernáculo, despertaba y estaba ahí. Y declara la palabra del Señor que estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca de Dios. Que nuestro deseo, mis hermanos, sea habitar en su presencia. Por eso cantamos ese canto raro que dice 24. Es raro que dice el número, ¿verdad? 24 ancianos. Pero me encanta que dice, es allí quiero estar, en tu presencia es donde quiero habitar. Nota que no dice en tu presencia es donde quiero visitar, ¿verdad que no? Dice en tu presencia es donde quiero habitar. Ahí, Señor, quiero vivir en tu presencia. Y declara la palabra del Señor que Samuel habitaba donde estaba el arca de Dios. Es decir, él habitaba donde estaba la presencia de Dios. Y cuando estaba ahí, declara la palabra del Señor, dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6, y Jehová volvió a llamar una vez más. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. O sea, estaba escuchando una voz, ayúdame con el piano, por favor. Estaba escuchando una voz que le decía, Samuel. Me imagino a Samuel ahí dormido, ¿verdad? Estaba niño, no roncaba. Bueno, aunque ahora hay uno que otro niñosaurio que sí ronca, ¿verdad? Y Samuel así dormidito. Ay. Dormidito. Samuel. Dijo, me habla el sacerdote. Y se levantó y va donde está el sacerdote. Y él dijo, heme aquí. ¿Me hablaste? Yo imagino que el sacerdote estaba, no. Yo no te hablé. Vete a dormir, órale. No me imagino que le haya dicho, no, hijo mío. No me estás bien dormido, no te gusta que te despierten, ¿verdad? Nunca le ha pasado que está bien cansado, bien dormido y lo, papá, quiero milk. ¿No le ha pasado algo? Quiero water. Pues vaya a agarrar al hombre. Me imagino así a Elí. Y de rato, ok. Y ya se va a acostar otra vez Samuel y ya le está pegando el Señor otra vez. Samuel. Otra vez se levanta. Elí, ¿me hablaste? Vete a dormir, no te he hablado. Si te hablo, yo te hablo y te vas a dar cuenta. Y declara el verso 6 que vuelve a irse a acostar. Y cuando se vuelve a acostar, vuelve a escuchar la voz que le aman, Samuel. Y va una vez más y le vuelve a decir, Samuel, que no, hombre.
niño, vas a dormir. Y una cuarta vez, otra vez, Samuel. Y va y le dice: Elí, ¿me estás hablando? Dijo: ándale. Ya pescó la onda de Elí. Y dice la palabra del Señor que Samuel no conocía la voz de Dios. Ahí usted lo puede leer, dice: y Samuel no conocía la voz de Dios. Todavía no estaba familiarizado con la voz. Hermanos, ustedes, les llora un niño, ya sabe quién es. ¿Algo no? A veces mi esposa y yo estamos ahí, y luego Sara está en el otro cuarto, pero ya sabemos quién es, porque estamos familiarizados con su voz. Le vi. Porque ya conocemos la voz, ya estamos familiarizados con la voz, sabemos eso. Y cuando nos pasa que visita en la casa, de que están todos los huerquerías, y luego, ese no es de nosotros, quién sabe quién es, vayan y chequen. Ya va el hermano Saba, a ver la Salma ahí, ¿verdad? Mi cuñado Nahoma, a ver los niños de Nahoma. Ay, pues eso, quién sabe quién son. Ahí vayan y chequen, esa voz no la conocemos. Hay voces que sí no conocemos, y Samuel no conocía la voz de Jehová. Y declara la palabra del Señor, mis hermanos, que la cuarta vez le dice Elí: Samuel, si te vuelve a hablar una vez más, dile, mira lo que me dice, mejor que usted lo pueda leer de aquí. Dice el verso 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, no estaba familiarizado, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía no llegaba la revelación a su vida de quién le estaba hablando. A veces Dios nos habla, hermano, pero si no tenemos la revelación, pensamos que es el Pepe Grillo que nos está diciendo aquí las cosas. No, pues mi conciencia, no, es el Espíritu de Dios. Pero si no te llega la revelación, no entendemos que es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Pero cuando empezamos a servir a Dios, la revelación llega a nuestra vida. Y la revelación viene por el hombre de Dios que le dijo: Samuel, si te habla, es Dios. Y en ese momento la palabra del hombre de Dios le abrió los ojos a Samuel. Fue una palabra profética, una palabra del hombre de Dios puede traer revelación. Y declara la palabra del Señor en el verso 9: y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Dígale conmigo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Mire, cuando esto ocurre, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10: y vino Jehová y se paró. O sea, hermano, no fue el ángel Gabriel, no fue Miguel, no fueron huestes celestiales. Dice la palabra del Señor que Jehová, el Todopoderoso, se paró al lado de su siervo y le habló y le dijo, porque Samuel era un joven consagrado, un joven apartado. Esta semana de consagración, hermano, vamos a escuchar la voz de Dios clarito. Prepárese, porque vamos a escuchar la voz, la dirección, y se va a parar el Todopoderoso enfrente de ti. Y va a pararse el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre tu vida, el Pastor de Pastores. La provisión se parará en tu casa cuando tú y yo nos consagramos al Señor. Se para ahí en tu habitación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nada ni nadie se podrá parar en tu contra, ni la de tus hijos, cuando tú y yo nos consagramos a servir al Señor y decirle: Señor, habla, que tus siervos escuchan. Señor, habla, que en la casa de mi Padre escucha. Habla, Señor, que queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, que estamos listos. Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estamos.
Levante sus manos, póngase de pie un momento, levante sus manos, dígale: Señor, aquí estamos. Y dice la palabra del Señor: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y le habló por su nombre. Prepárate, porque el Espíritu de Dios está hablando por nombre esta tarde. Y le habló y le dijo. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta tarde levantamos nuestra voz diciendo: Señor, habla, que tu pueblo oye. Habla, Señor, que aquí estoy escuchando tu voz. Habla, Señor, porque la revelación ha llegado a mi vida, porque la revelación que hay un nuevo tiempo de gloria ha llegado a esta casa, un tiempo de bendición, un tiempo de promesas cumplidas, un tiempo donde los corazones se despiertan en el nombre de Jesús. Aleluya. Y le dijo: Señor, habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. El Espíritu de Dios, después de mucho tiempo de no hablar, le trajo una palabra a Samuel. Y era una palabra para el sacerdote. Dios está trayendo palabra para el sacerdote de la casa esta tarde. Varón que estás aquí, padre de familia, Dios te está hablando directo. Hay una palabra para ti. Dama, usted que está encargada de su casa, usted es el sacerdote de esa casa. Usted no está sola, Dios está con usted. Y trae una palabra de Dios para las cabezas del hogar. Y declara la palabra del Señor que Dios le dice a Samuel: Samuel, dile a Elí que arregle su familia. Dios le estuvo hablando a Elí: arregla tus hijos, arregla tus hijos. Y dijo: por cuanto Elí no arregló a sus hijos, no fue ni para estorbarles en su pecado. Dijo: yo voy a levantarme en contra de los hijos de Elí. Seamos diligentes, sacerdotes, por nuestra familia. Por eso le dije que esta semana vamos a ayunar por nuestras familias. Seremos diligentes a la voz de Dios que nos dice: es tiempo de clamar por tus hijos, es tiempo de clamar por tus hijas, es tiempo de clamar por tu matrimonio. Sé diligente por tu matrimonio, porque tu matrimonio, tus hijos están en tus manos. Es tiempo de levantar un clamor como el clamor de Ana, que levantó un clamor y que vio un milagro. Y la primera vez que escucha Samuel la voz de Dios fue para llamar a Elí, el sacerdote. Elí sabía lo que estaba pasando con sus hijos, que habían hecho tantas cosas. Y el error de Elí fue no haberles estorbado en su pecado. El error del sacerdote fue dejarlos que hicieran cuanta cosa quisieran hacer. Pues es que son muchachos, hombre. Al rato conocen de Cristo. Ahí al rato, no, habían crecido en la iglesia, pero no les estorbó su pecado. Padres, aun cuando estén casados nuestros hijos y toda la cosa, estorbemos. Digo: hijo, yo te he enseñado a servir al Señor. Hija, te he enseñado a servir al Señor. Y este es tiempo que voy a clamar por ti. Voy a clamar por tu alma. Voy a orar por ti. Voy a interceder por ti. Y voy a dejar que el Espíritu Santo no te deje donde estés. Que el Espíritu Santo esté ahí. La presencia de Dios. Si vas a andar haciendo lo que quieres hacer, el Espíritu Santo no te va a dejar. Es tiempo, mis hermanos, de levantarnos para decirle a nuestros hijos, clamar por ellos, traer levantarnos, hermanos, a una petición delante del Señor. Y todo esto sucede cuando empezamos a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está aquí. La voz de Dios está aquí. Cierre sus ojos un momento, ahí donde está.